Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a comunicar con Israel y con Yael Macías. ¿Qué tal, Yael? Hola Jorge, muy bien, contenta de estar aquí después de 3 semanas. Bueno, en estas 3 semanas también tenemos que incluir los sucesos que al principio tenían pinta de ser catástrofes naturales y después resultaron que no eran tan naturales. Estamos hablando de los incendios, los centenares de focos que hubo en Israel la semana pasada, que acapararon las noticias, por lo menos aquí en Radio Sefarad, y que ahora, apagado el fuego con las cenizas y el humo, pues es hora de mirar y de saber qué es lo que pasó, ¿no? Desde luego, sin lugar a dudas, uno de los temas que más se ha hablado, que más habéis hablado vosotros, pero lógicamente también de lo que más se ha hablado en la prensa israelí, ha sido, por supuesto, el tema de los incendios que han arrasado buena parte del norte del país. Han sido días de mucha tensión y aunque no todos, parece que algunos de ellos efectivamente han sido el resultado de actos terroristas, al menos 35 personas han sido detenidas, al menos, por generar los incendios. O sea que aparentemente sí que ha habido parte que ha sido terrorista, aunque no todo. 70.000 personas fueron evacuadas de sus casas, aunque por suerte no ha habido fallecidos, lo cual dice mucho de los equipos de rescate, de los bomberos. Israel además ha contado con la solidaridad y con ayuda para apagar fuegos de varios países, entre ellos Rusia, Turquía, Grecia, España, etcétera, que mandaron aviones, y luego otros países como Egipto, Jordania, la Autoridad Palestina ayudaron también con activos y con equipamiento para combatir el fuego. Los incendios estuvieron activos desde el 18 al 26 de noviembre. Yo en estas fechas además no estaba en Israel, llegué 2 días antes de que acabasen, estaba en España y claro, leía las noticias y digo, bueno, voy a volver y no va a quedar nada, va a estar todo quemado. Pero por suerte se pudieron contener antes de que llegasen más al centro del país. Y esto, como decíamos, aparentemente la causa, por un lado, del comienzo, de lo que es el comienzo de los incendios, sí que fueron negligencias y el clima complicado de las últimas semanas, que ha sido especialmente seco, y lo puedo confirmar porque fue llegar a Israel hace 5 días y mis manos directamente, o sea, se secaron, pero en cuestión de segundos. O sea, el clima está muy seco, todo el mundo va con cacao labial y con crema de manos. En la oficina estamos todos compartiendo crema de manos porque estamos todos, que de verdad que el aire es muy seco, aunque parece que hoy, a ver si es verdad, empiezan las lluvias. Entonces empezará el otro problema, ¿no?, que tiene Israel en estas fechas casi todos los años, que son el exceso de lluvia, las inundaciones, Ayalon, la autopista principal que atraviesa Tel Aviv inundada. Entonces, bueno, que si no es una cosa es otra. Pero, bueno, un poco lo que viene después de los incendios, por supuesto, no es solo el momento, claro, del fuego en sí, que es el peligro y la incertidumbre, sino las consecuencias que vienen después, que en muchos casos son devastadoras. En este caso, bueno, 100 viviendas en Haifa han quedado inhabitables y esto ha dejado a más de 500 personas sin casas a las que regresar tras los incendios, después de haber sido evacuados. Y otro de los problemas que no hay que olvidar y que los que vivimos en Israel sabemos por qué esto es un problema, para todos aquellos que han sufrido pérdidas a raíz del fuego, va a ser el tema burocrático y lidiar con la burocracia israelí para recibir la compensación o las ayudas necesarias para poder reconstruir sus viviendas y volver a hacerlas un lugar habitable. Además, y que esto, bueno, como siempre anteponemos las personas, lo cual tiene cierto sentido frente a lo demás, pues por suerte no ha habido víctimas mortales, pero la enorme pérdida de flora y de fauna que ha habido, los expertos ya están hablando de que al menos va a llevar 30 años hasta que vuelva a la normalidad, hasta que vuelva a estar en el estado en el que estaba antes, porque se ha quemado muchísimo terreno, muchos animales
han muerto, por supuesto, porque algunos sí que lograron huir, los más rápidos, pero las tortugas o las serpientes, lo mencionaban en la prensa hoy, pues ha habido mucha pérdida de fauna también, que es algo que, bueno, que vale la pena mencionar. Pero bueno, cambiando un poco de tema, ahora que el fuego efectivamente ya está apagado y lo poquitísimo que quedaba ya parece que está bajo control, entonces vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un tema que hace tiempo que no hablo, que son las innovaciones y las novedades en el ámbito de la tecnología en Israel, que al final, como bien sabes, es lo que más me gusta y me fascina. Y en este caso vamos a hablar de una empresa conocida seguramente por todos y un proyecto que ha emprendido junto con otra empresa un poco más pequeña. Hablamos de Teva y por primera vez el gigante farmacéutico israelí ha firmado un acuerdo para comercializar un inhalador de marihuana, eso sí, con fines médicos. Porque cuando alguien dice un inhalador de marihuana en Tel Aviv, más de uno dirá, uy, ¿dónde se compra esto? ¿No? Que aquí somos muy liberales con el tema del cannabis, pero es evidentemente con fines médicos. El acuerdo se ha firmado con una empresa israelí mucho más pequeña, que se llama Psyche Medical, que y bajo este acuerdo Teva será el distribuidor único en Israel de este inhalador. Entonces, el inhalador que ha desarrollado la empresa Psyche Medical se lleva utilizando de forma controlada en el Hospital Rambam en Haifa desde hace aproximadamente un año, por supuesto con el consentimiento del Ministerio de Sanidad en Israel. Y esto lo hace el primer hospital en el mundo en prescribir cannabis como cualquier otro tratamiento estándar. O sea, lo que hace este inhalador realmente es normalizar este tipo de tratamiento, porque ahora los médicos, en vez de decirle al paciente, oye, mira, fúmate un porro y a ver si se te pasa el dolor, pueden administrar una dosis precisa. Y esto es un gran avance, en mi opinión. El cannabis con fines médicos se lleva utilizando desde hace ya muchos años, pero hasta ahora no había una forma de administrarlo de una forma pues controlada y controlando bien los efectos y pudiendo administrar a cada persona lo que le corresponde. Entonces esto le da al médico muchas más opciones para tratar al paciente que sufre de dolores para los cuales necesita este tipo de tratamiento. Uh-huh. Entonces, No, bueno, y también supongo que también habría pacientes que ya no estaban en condiciones ni siquiera de absorber el cannabis a través de fumándolo, porque igual las vías respiratorias no estaban en condiciones para ello, ¿no? Claro, claro. O sea, la forma en la que funciona el inhalador, bueno, primero se trata de la primera planta utilizada en un inhalador. Y la tecnología básicamente lo que hace es modificar la estructura física de la planta, o sea, de lo que sería el cannabis, pero mantiene sus características y permite una inhalación segura. O sea, como dices, facilita mucho la vida del paciente, del médico, y parece que en los próximos meses se firmará, o sea, se empezará ya a comercializar con la aprobación del Ministerio de Sanidad y si otros países, porque esto también lógicamente depende mucho de la legislación del país, ya no se trata solo del desarrollo o el avance médico, sino también de que la legislación de cada país permita el uso de este tipo de tratamientos. Pero bueno, es sin duda un avance y muy interesante y bueno, una cosa más de la que estar orgullosos en materia de innovación y de medicina en Israel. Bueno, y creo que ahora el tercer punto de que nos vas a hablar va a ser de literatura, de un homenaje a Stefan Zweig, pero antes quisiera destacar que esta vez hablamos desde Israel y has hablado de problemas de la naturaleza como los fuegos, de avances médicos y de literatura y no hemos hablado de política, cosa que ya es un caso también para recordar, encuadrar y recordar, ¿no? Sí, sí, y desgraciadamente no puedo decir que no hayamos hablado de política porque no haya ningún suceso del que hablar,
pero como sabes, me gusta también contar, me gusta dedicarle más tiempo a contar las cosas nuevas, las cosas positivas. Al final, en materia de política, no sé si soy la persona que más tiene que aportar, más que mi visión de joven que vive en Tel Aviv. Y como no ha habido ningún suceso del que no hayáis hablado ya en Radio Sefarad en los últimos días, he decidido pues que esta vez descansito de política y hablar pues de temas un poco distintos. Me parece muy bien. Y ahora vamos a ese homenaje a Stefan Zweig. Sí, sí, sí. Y homenaje a Stefan Zweig también relacionado con Israel. No es que de repente vayamos a pasar a noticias del Imperio Austrohúngaro de hace 70 años, sino el motivo por el que quiero hablar de Stefan Zweig, que es, no voy a decir uno de mis, sino mi escritor favorito de todos los tiempos, desde que lo descubrí. Pues debía tener 14 años y además me acuerdo que estaba en un descanso en una clase de química, estábamos preparándonos para un examen de química que teníamos a los pocos días y me acuerdo que estábamos estudiando en la biblioteca del Colegio Gavirol, donde estudié la mayor parte de mis años de colegio, y me encontré con el libro Carta de una desconocida de Stefan Zweig y había escuchado a mi padre hablar de Zweig muchas veces, la había visto incluso leyendo libros suyos, pero nunca me había despertado especial interés, también era joven, no sabía mucho de él, y abrí esta novela, que es muy corta, me llamó la atención porque pensé que me lo podía leer en poquito tiempo, y efectivamente así fue empezarlo y acabarlo en el momento, y desde entonces quedé profundamente enamorada de este autor, y creo que me habré leído gran parte de su obra. Y entonces me hace especial ilusión que haya salido esta noticia en los medios hace poco, de que, bueno, muy recientemente la Biblioteca Nacional Israelí fue contactada por una mujer llamada Hannah Jacobson, residente en Bat Yam, al sur de Tel Aviv, para comunicar que en su posesión se encontraban 26 cartas que su padrastro, Hans Rosenkrantz, si lo pronuncio correctamente, que fueron enviadas a lo largo de un periodo de 12 años, que fueron intercambiadas entre Zweig y este hombre Hans Rosenkrantz, que sería el padrastro de Hannah, la que hace la llamada a la Biblioteca Nacional hace poco tiempo. Entonces, en estas cartas, que han sido un auténtico descubrimiento, porque no se sabía de ellas, Zweig le da consejos al joven Hans sobre la vida para un joven judío en Alemania, le da consejos como que el judío ha de estar orgulloso de su judaísmo y glorificarse, pero no presumir de los logros del pueblo judío, ¿no? Como una muestra de modestia y de humildad. Y estas cartas muestran un instinto paternal en Zweig. Zweig no tiene hijos conocidos, pues todas ellas al final fueron escritas a partir de 1921, cuando Hans tenía apenas 16 años y Zweig estaba en el momento álgido de su carrera, ¿no? Pues en estos años publicó El mundo de ayer, Amok, Carta de una desconocida, del que hablábamos hace unos momentos. Y estas cartas van evolucionando a lo largo de los años y Zweig le acaba dando consejo profesional al joven Hans y Hans acabaría convirtiéndose en editor en Alemania y poco después emigrando a Palestina en 1933, donde se casaría y empezaría su vida aquí. Por otro lado, Zweig, con el auge del Tercer Reich, migra a Brasil, donde acaba suicidándose en 1942, un final trágico, más trágico además que nunca se le otorgó el premio Nobel, una de las grandes dudas, bueno, creo que todos los que hemos leído a Zweig coincidimos en que era un digno merecedor de este premio, aunque quizás el no haberlo recibido nos hace incluso quererle un poco más, apreciarle un poco más porque nos sentimos un poco más especiales de que no estamos leyendo un premio Nobel, pero todos sabemos que es brillante y supongo que nuestros oyentes habrán leído alguna de sus obras y los que no, realmente invito a hacerlo. Es fascinante, creo que es uno de los pocos hombres sobre la faz de la Tierra
y a lo largo de la historia que hayan llegado a entender la psicología femenina. Es increíble cómo se mete en muchas de sus novelas. En muchas de sus novelas habla pues, de las relaciones humanas, de la mujer en sí, y se mete en la mente de la mujer de una forma que nunca había visto yo antes, ni creo dentro del propio género femenino. Entonces, bueno, quería mencionar esto y a raíz de la noticia, pues que también hablar un poco de mi cariño por este autor. Casualmente ahora, estos días me estaba leyendo otro de sus libros. Así que, una vez más, el que no haya leído algún libro de Zweig, le invito a hacerlo. No solo no se arrepentirá, sino que no será solo uno, sino muchos más los que acabe leyendo a lo largo de su vida. Pues nada, con esta recomendación y con estas sentidas palabras de este homenaje desde la piel de la sensibilidad, nos despedimos y a él te volveremos a contactar dentro de 2 semanas y seguirás contándonos qué es lo que pasa allí en Israel. Muchas gracias. Por supuesto. Hasta pronto.